Mm, ¿Cuál es el ruido? Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Vamos a continuar con el práctico. Quedamos en la columna de sumas. Esta información viene del libro mayor. Previo, sumamos el total debe de cada cuenta y el total haber de cada cuenta. Entonces, aquí ya está sumado el lado debe y el lado haber de cada cuenta. Ahora, en el balance de comprobación, cada cuenta tiene que ir con el total del lado debe y con el total del lado haber. La cuenta caja número 1, total debe 49.900 y total haber 29.900. Cuenta caja, total debe 49.900 y total haber 29.900. La segunda cuenta, muebles y enseres. Número 2, muebles y enseres. Total debe 4.600 y total haber 0. Total debe 4.600 y total haber 0. Equipo de computación. Número 3. Total debe 9.000 y total haber 0. Número 3. Equipo de computación. Total debe 9.000 y total haber 0. Número 4. Documento por pagar. Número 4. Documento por pagar. Total debe 6.000 y total haber 6.000. Total debe y total haber. Número 5, capital. Total debe 0 y total haber 52.600. Cero y 52.600. Número 6, banco. Número 6, banco. Total debe 29.900 y total haber 6.500. 29.900 y 6.500. Y de esa manera van todas las cuentas, el total de y el total de haber de cada uno de su cuenta mayor. Luego totalizamos el total de 112, 110, total haber igual 112, 112. Esta
tiene que igualar para poder avanzar a la siguiente, a la columna de saldo. En este caso, iguala, por lo tanto, hay que hacer la columna deudor y acreedor. Ayer dijimos en la clase de que si no iguala, hay que verificar en el libro diario, en cada asiento tiene que ser igual el debe con el haber. Y para mayor seguridad, el total debe del libro de todo libro diario, el total debe tiene que ser igual al total haber de todo el libro diario. Entonces, esa primera verificación. Luego hay que verificar el pase. Tenemos libro mayor. Tenemos que verificar esta suma que hicimos, total debe y total haber. Puede ser que también ahí se equivoquen o cuando uno pasa del libro diario se equivoquen de columna. Entonces hay que revisar todo eso para poder igualar el debe con el haber. La siguiente columna, saldo, deudor y acreedor. Tenemos esta regla que deriva de la ecuación ampliada de la contabilidad. Ya sabemos que el lado izquierdo del signo es debe o deudor. Al lado derecho del signo es haber o acreedor. Por lo tanto, todas las cuentas de activo, todas las cuentas de activo y gasto tienen saldo deudor. Activo y gasto tienen saldo deudor. Resulta de la diferencia debe menos haber. Las cuentas de pasivo, capital e ingreso tienen saldo acreedor. Cuenta de pasivo, capital e ingreso tienen saldo acreedor. Resulta de la diferencia entre el haber menos debe. Con esta fórmula vamos a llenar las dos columnas de saldo, deudor y acreedor. En esta parte está identificado el tipo de cuenta. Por ejemplo, caja es cuenta de activo, muebles en seres es cuenta de activo, equipo de computación, activo, documento por pagar, pasivo, capital, pasivo, banco, activo, compra de mercadería es gasto, crédito fiscal, activo, cuentas por pagar, pasivo, documento por cobrar, activo, venta de mercadería, ingreso, débito fiscal, pasivo, IT, gasto, IT por pagar, pasivo, material de limpieza, gasto. Entonces ya tenemos las cuentas identificadas para trasladar el saldo a la columna que corresponde. Ya dijimos que las cuentas de activo tienen saldo deudor y resulta de la diferencia entre el debe menos el haber. Entonces, para la cuenta caja, la diferencia entre el debe menos haber. 49.900 menos 29.900, 20.000 en el saldo deudor. Cuenta de activo. Lo mismo la cuenta en seres, saldo deudor porque cuenta activo. La diferencia debe menos haber. 4.600 menos 0, el saldo deudor de
4.600. Equipo de computación, cuenta de activo, saldo deudor. Debe menos haber. 9.000 menos 0, 9.000. La número 4, documento por pagar, cuenta de pasivo. La cuenta de pasivo capital e ingreso tienen saldo acreedor. Cuenta de pasivo, capital e ingreso tienen saldo acreedor. Resulta la diferencia haber menos debe. Entonces, el saldo de la cuenta de pasivo tiene que ser acreedor. La diferencia haber menos debe. 6.000 menos 6.000, 0. Capital, cuenta de pasivo, saldo acreedor. Haber menos debe, 52.600 menos 0, 52.600. Saldo acreedor. Número 6, cuenta de activo, banco. La cuenta activo tiene saldo deudor. Resulta debe menos haber. 29.900 menos 6.500, 23.400 saldo deudor. Compra de mercadería, cuenta de gasto. La cuenta de gasto tiene saldo deudor. 4.350 menos 0, 4.350 deudor. Número 8, crédito fiscal, cuenta de activos. Saldo deudor. 715 menos 0, 715. Número 9, cuenta por pagar, cuenta de pasivo. La cuenta de pasivo, saldo acreedor. Haber menos de 5.000 menos 0, 5.000. Número 10, documento por cobrar. Cuenta de activo, saldo deudor. Debe menos haber. 7.000 menos 4.900, 2.100 saldo deudor. Número 11, venta de mercadería, cuenta de ingreso, saldo acreedor. Haber menos debe, 6.090 menos 0, saldo acreedor, 6.090. Número 12, débito fiscal, cuenta de pasivo. La cuenta de pasivo, saldo acreedor. 910 menos 0, 910. Número 13, IT, cuenta de gasto, saldo deudor. 210 menos 0, 210. Número 14, cuenta de pasivo, IT por pagar, saldo acreedor. 210 menos 0, 210. Número 15, material de limpieza, cuenta de gasto, saldo deudor.
435 menos 0, 435 saldo deudor. Ya tenemos los saldos, deudor y acreedor. Sumamos la columna deudor, 64.810. Sumamos la columna acreedor, 64.810. Significa que hicimos correctamente las diferencias y el traslado de los saldos a la columna que corresponde. Muchas veces también a esta altura, en estas dos columnas, el alumno no logra igualar. Es porque se equivoca en las diferencias o trasladar el monto a la columna contraria. Si, por ejemplo, este saldo se hubiera anotado aquí al lado acreedor, no hubiera igualado. Entonces, cuando no iguala estas dos columnas es porque las diferencias no lo hicimos bien o los saldos lo trasladamos a la columna equivocada. Entonces, en este caso, iguala, por lo tanto, está correcto. Esto es el balance de comprobación de suma y saldo a una fecha determinada. En este caso, al 31 de agosto 2020. ¿Alguna consulta, jóvenes, respecto a esto? No, ¿Puede ser más aburrido? no atención. Tiene ingeniero. ¿Me viste? Ah, gracias por el consejo. Tu audio, compañera. ¿Alguna duda, Tu jóvenes? audio, compañera. Su audio, por favor. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Si no está igualado todo, significa que todo lo de atrás está mal, ¿no, Lisa? Claro, esto, primero partimos de esta igualdad, ¿no? Si no iguala esto, está por demás hacer estas dos columnas. Entonces, primero tiene que igualar esto para que luego se haga las dos columnas y también igual. Pero si esto no iguala, partiendo de esta igualdad, es porque en la diferencia, como les decía, se equivocaron o trasladar el saldo a otra columna. Eso ya es más fácil corregir estas dos columnas porque lo tiene la información aquí. En cambio, cuando no iguala estas dos primeras columnas, tiene que verificar el libro diario y tiene que verificar el libro mayor. El traslado del libro diario al libro mayor, las sumas de las columnas. Entonces es más complicado cuando no iguala estas dos columnas. En cambio, si iguala estas dos y esta no, es más fácil corregir aquí porque lo tiene la información y solamente lo que hicimos es hacer diferencias y trasladar los saldos sin movimiento a la columna equivalente. Entonces es más fácil, debería igualar esto porque estamos partiendo de una igualdad. Pero pasa al principio, no iguala porque, como digo, han cometido algún error en esta parte de la diferencia. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, ¿es mejor hacer cálculo por cálculo o programarlo directo a Excel para que haga los cálculos? Claro, es más fácil programar en el Excel, ¿verdad? Pero
Esto, digamos, se da cuando no había Excel, ¿verdad? En una forma manual, inclusive se hacía en los libros a mano y bueno, ahí solamente se tenía la calculadora. Pero ahora se tiene el Excel que, como yo en este caso, está todo con fórmula, porque estos datos van arrastrando del libro mayor. O sea, yo lo traslado estos saldos con fórmula directamente aquí. Y esta diferencia también lo puedo hacer con fórmula, así que es más fácil actualmente teniendo Excel, ¿no? Utilizarlo para facilitar el trabajo. Dicen, y esto para tener más precisión en caso, digamos, que lo hacemos en Excel, lo podemos hacer con un macro para automatizarlo y tener más precisión, ¿no? Claro, claro. Depende del conocimiento que tengan ustedes, esto se simplifica. Porque directamente en la tabla lo podemos configurar en macro, llenamos al otro lado los datos y automáticamente ya, digamos, se llena sola la tabla acá. Así es, claro. Pero siempre conociendo la teoría, ¿no? ¿Verdad? Porque si usted no conoce la teoría, aunque sepa manejar los Excel perfectamente, no lo va a hacer. Entonces, la base para hacer lo que usted dice es conocer la teoría y todo esto se simplifica. Muy bien, jóvenes, entonces ya tenemos el balance de comprobación de suma y saldo. Con esta información se elabora en la hoja de trabajo que se llama hoja de trabajo para elaborar estado financiero. Estas 4 columnas es la misma. Esto no es necesario que lo coloquen en su cuaderno o en su práctico. Solamente yo lo pongo por cuestión de aprendizaje para que ustedes tengan referencia, pero una vez que conozcan las cuentas, no es necesario que lo coloquen de esta manera. Entonces decía, estas 4 columnas son las mismas del balance de comprobación de suma y saldo. Sumas y saldo. Número, detalle, sumas, saldo. Debe haber deudor, acreedor. Esa misma información está en la hoja de trabajo. Suma, debe haber, saldo, deudor, acreedor. El total 112, 110, 112, 110, 64, 810, 64, 810. Entonces, con esa información ya cambia el nombre, ahora se llama hoja de trabajo para elaborar estados financieros igual a la fecha al 31 de agosto 2020. Ya entra 4 columnas. 4 columnas, una, o sea, 2 para resultado, ingreso y gasto, y 2 para balance, activo y pasivo. Ahora lo que vamos a hacer es transferir estos saldos deudor y acreedor a la columna que corresponde. Por ejemplo, la cuenta caja, el saldo de 20,000 irá a la columna de activo, ¿no? Porque la cuenta caja es cuenta de activo. Por lo tanto, el saldo va a la columna de activo. Lo mismo el saldo de la cuenta muebles en seres. La cuenta muebles en seres es cuenta de activo
y se transfiere a la columna de activos. Y así cada cuenta irá a una de estas columnas. Empecemos por la cuenta de caja. Ya dijimos, es cuenta de activo, por lo tanto el saldo de 20,000 va a la cuenta, a la columna de activo. Vamos a trabajar con la columna de saldo. Luego, la cuenta muebles enseres, el saldo de la cuenta muebles enseres también va a ir a la columna de activo, porque esta cuenta es de activo. 4,600 a la columna activo. La cuenta equipo de computación es cuenta de activo. El saldo de 9,000 también pasa a la columna de activo. Luego tenemos la cuenta documento por pagar. El saldo 0 va, cuenta por pagar es cuenta pasivo. Saldo 0 a la cuenta pasiva. Número 13, capital es cuenta de pasivo. El saldo va a la cuenta de, a la columna de pasivo. 52,600, 52,600. Luego tenemos la cuenta banco. La cuenta banco es cuenta de activo y pasa a la columna de activo. El saldo de 23,400, 23,400. Compra de mercadería, el saldo de 4,350 pasa a la columna de gasto. Aquí identificamos como gasto, por lo tanto, el saldo pasa a la columna de gasto. 4,350. Crédito fiscal es cuenta de activo. El saldo a la columna de activo. 715 a la columna de activo. Luego tenemos la cuenta por pagar, el saldo de 5,000 a la columna de pasivo. Todo lo que sea por pagar es pasivo. 5,000. Luego tenemos documentos por cobrar. La cuenta documento por cobrar es cuenta de activo. El saldo pasa a la columna de activo. 2,100. Luego tenemos la cuenta venta de mercadería. El saldo de 6,090 a la columna de ingreso. La cuenta venta mercadería es cuenta de ingreso y pasa el saldo a la columna de ingreso. Número 12, débito fiscal. El saldo, la cuenta débito fiscal es cuenta pasivo. El saldo a la columna de pasivo. Luego tenemos la 13, IT, cuenta de gasto. El saldo deudor a la columna de gasto. 210. Número 14, IT por pagar, cuenta de pasivo, el saldo a la columna de pasivo. Luego tenemos la cuenta número 15, cuenta de gasto, pasa el saldo deudor a la columna de gasto. Ya todas las cuentas están en los saldos están en las columnas que corresponden, ya sea gasto, ya sea ingreso
activo o pasivo. Hacemos la suma de la columna de gasto. Total gasto 4.995. Sumamos la columna de ingreso. Total ingreso 6.090. Sumamos la columna de activo. Total activo 59.815. Y la columna de pasivo y capital 58.720. Fíjense, estas cuatro montos son diferentes. Total gasto 4.995. Total ingreso, total activo y total pasivo. Ahora vamos a calcular el resultado económico, comparando ingreso menos gasto. Si los ingresos son mayores que los gastos, se tiene una utilidad. Si los ingresos son mayores que los gastos, esa diferencia viene a ser la utilidad de la gestión. En este caso, 6.090, 4.995, sale una utilidad de 1.095, que sumado a los gastos igualan las dos columnas de gasto e ingreso con la utilidad. Luego, esta misma utilidad se tiene que anotar en la columna de pasivo, o también hacer la diferencia, tiene que ser la misma, sí, 1.095 y 1.095. Sumado al pasivo iguala también al activo. Fíjense, estas dos igualan con la utilidad y estas dos igualan con la utilidad. 59.815 y 59.815. Hay utilidad cuando los ingresos son superiores o son mayores que los gastos. Si fuera lo contrario, si los gastos fueran mayores que los ingresos, este saldo sería negativo. En ese caso sería pérdida o déficit. Aquí iría con signo contrario o ponerlo a esta otra columna. Eso cuando hay pérdida. Si lo pone negativo aquí, aquí también lo tiene que poner negativo. Y si lo pone en esta columna, lo tiene que poner en esta columna para mostrar la pérdida. Entonces, en este caso, la utilidad, aunque mínima, pero sale una utilidad. Eso comparando los ingresos menos los gastos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Licen, disculpe, ¿de dónde sacó el 1095? Ya. Decíamos, tenemos este total ingreso y este total gasto. Entonces, hacemos la diferencia ingreso menos gasto, tenemos una utilidad, porque los ingresos son mayores que los gastos. En ese caso, cuando los ingresos son mayores que los gastos, se tiene una utilidad. 6.090 menos 4.995, 1.095 sería la utilidad, que sumado a los gastos iguala con el total ingreso, con la columna de ingreso. Y esta misma utilidad se coloca en el pasivo. Y también sumado al pasivo iguala al activo.
En caso de ser pérdida, iría debajo de lo donde está ubicado los 6090. Podría ir aquí mismo, pero con signo negativo. Aquí negativo y aquí negativo. O si quiere, lo puede poner sin signo, o sea, positivo, pero en esta columna y en esta columna. Cuando es pérdida. ¿Ya? Ah, ok. Perfecto. Iría aquí esa pérdida y también iría ahí esa pérdida. Perfecto. Gracias, Lisa. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Está todo claro, Lisa. Esta hoja es ya un documento que nos va a servir para elaborar el estado de resultado y el balance en forma de informe, ¿no? Con esta información ya vamos a preparar el informe que irá a los usuarios internos y externos, tanto el estado de resultado como el balance general. Aquí ya tenemos la utilidad y en base a esta información se prepara. ¿Ya? Entonces, la siguiente, digamos, clase sería ya preparar con esta información eso, estado financiero, que son los básicos. Pero antes vamos a ver una parte que se llama las devoluciones, las bonificaciones y los descuentos, tanto en compra como en venta. Para ello, voy a compartir otra pantalla, otro material, pero se va a acabar el tiempo, ya se acabó, bueno, todavía. Van a entrar al mismo enlace, por favor. Está bien. Dicen, Diga. ¿me escucha? Nos queda menos de un minuto. ¿Nos salimos y volvemos a entrar Sí, por para favor. escuchar bien la explicación? Exacto. Ok, gracias. Ya. Esperemos que se termine para ingresar de nuevo. Ahí en la parte izquierda, Lisa, le sale finalizar para que usted lo finalice de una vez. Izquierda, derecha, en rojito sale. Bien, ¿se lee en la pantalla, jóvenes? Sí, Lisa. Sí, dicen. Aquí, el día 10 de marzo, se compra mercadería a crédito por 8,000 con letra de cambio a 30 días, condiciones 5/15, N30 según factura.
La novedad es estos dos que está pintado con rojo. No sé, lo demás ya lo conocen ustedes, cómo se elabora el asiento. Pero aquí el proveedor le está dando una facilidad a la empresa. Le dice, si la empresa paga antes de los 15 días, el proveedor le va a descontar el 5% de la deuda. El plazo es 30 días, ¿no? Como dice acá, también la letra es a 30 días. Entonces, la empresa tiene la facilidad o la oportunidad de pagar dentro de los 15 días y obtener un descuento. Luego, aquí la segunda, el día 11, devolución mercadería en mal estado por 300 bolivianos de la compra crédito del día 10. O sea, la empresa compra el día 10, pero al día siguiente verifica y encuentra mercadería en mal estado por 300 y le devuelve esa mercadería por este importe. Bueno, primero haremos el asiento para ir aplicando en el mismo asiento. Primero haremos la compra a crédito de 8.000 con letras de K. Aquí tenemos el libro diario. Número 1, el 10 de marzo, como dice aquí, el día 10, una compra de mercadería a crédito. Entra la cuenta compra mercadería, entra la cuenta crédito fiscal y sale la cuenta documento por pagar porque existe una letra de cambio. Documento por pagar, 8.000. De los 8.000, ya sabemos que el 13% es impuesto, crédito fiscal, y la diferencia sería el valor de la compra. La glosa compra crédito Bien, aquí está la glosa compra a crédito, compra de mercadería con letra de cambio, condiciones 5.15, N30 según factura. Lo que le decía, si la empresa lo paga esta deuda antes de los 15 días, obtiene un descuento del 5% del valor de la deuda. Luego tenemos la segunda transacción, el 11, devolución de mercadería en mal estado de la compra a crédito del día 10. O sea, de esta mercadería, la empresa devuelve mercadería en mal estado por 300. El asiento en el libro diario entra documento por pagar, sale
devolución en compra y sale débito fiscal. O sea, el importe de la devolución es 300. Fíjense en el asiento. Si la compra hubiera sido al contado, si la empresa hubiera pagado, el proveedor tendría que devolverle 300 bolivianos. Y ese 300 tendría que entrar a la cuenta acá. Pero no es el caso. La compra es a crédito, por lo tanto, al haber devolución, se le tiene que descontar de los 8,000 lo que estamos devolviendo. O sea, ya la empresa no debe 8,000, sino va a ser 8,000 menos 300 porque está devolviendo mercadería por este importe. Entonces, al debe, documento por pagar, y sale devolución en compra, débito fiscal, porque va al haber débito fiscal el 13% de 300. 13% de 300 y la devolución sería el 87% o la diferencia de 300 menos 39. Y la glosa devolución mercadería en mal estado de la compra a crédito el día 10. Entonces, de esta compra, la empresa está devolviendo mercadería por 300. Se debita la cuenta por pagar porque ya no, la deuda ya no va a ser 8,000, ya será menos 300 porque está devolviendo mercadería. Luego, el día 12, dice bonificación de 250 recibida por mercadería no acorde al pedido de la compra a crédito al día 10. O sea, de esta misma compra, la empresa reclama por mercadería que no está de acuerdo al pedido, ¿no? Entonces, el proveedor, para evitar la devolución, ¿no? O sea, no quiere que le devuelva la mercadería, sino prefiere hacerle un descuento. El proveedor le otorga 250 a cambio de que la empresa se quede con la mercadería no acorde al pedido, ¿ya? Diferente es en este primer caso. En este caso, la empresa le devuelve mercadería por 300. En este caso, no. De la empresa no va a salir la mercadería en mal estado. Se queda, pero a cambio recibe esta bonificación, que sería una especie de descuento. Entonces, el asiento va a ser parecido, solamente va a cambiar la palabra bonificación. Lo mismo va a ir contra esta cuenta, ya no va a ser 8,000, será 8,000 menos 300 y menos la bonificación. En este caso, la bonificación es 250. ¿Sí? Aquí la devolución es 300, aquí la bonificación es 250. Entonces, las deudas va a ir disminuyendo de 8,000 menos 300 menos 250. Y la cuenta también sale como bonificación en compra, débito fiscal. El débito fiscal es el 13% de 250 y la bonificación 250 menos 32.50 o el 87% de 250. La glosa bonificación recibida por mercadería no acorde al pedido de la compra a crédito del día 10, ¿no? Entonces, hay que notar la diferencia entre devolución y bonificación. En la devolución, la empresa devuelve la mercadería físicamente, ¿no? Y
En este caso, como la compra fue al contado, se le descuenta el valor a la deuda. En este otro caso, cuando hay bonificación, la empresa se queda con la mercadería que no está de acuerdo al pedido, pero a cambio obtiene una bonificación, un descuento. Si la compra hubiera sido al contado, entonces el proveedor tendría que devolverle dinero. Aquí 300 entraría a caja y aquí sería 250 también a caja. Cuando la compra se hace al contado. En este caso, como a crédito, se le va descontando de la deuda. Primero 300 y luego 250. Número 4. Número 4. Marzo 22. Pago con cheque. Compra crédito del día 10 con letra de cambio. Condiciones 5/15 N30. 22 de marzo. 22 de marzo. Número 4. Entonces, aquí analizamos si la empresa se hace acreedor del descuento o no. La condición era si pagaba antes de los 15, el proveedor le descontaba el 5% a su deuda. La compra fue el 10 de marzo. Se está pagando el día 22. ¿Cuántos días transcurre del 10 de marzo al 22? 12. 12 días. Entonces, la empresa se hace acreedor del descuento del 5%, ¿no es verdad? Lo está pagando antes de 15. Esa fue la condición del proveedor, que si pagaba antes de los 15 días, le hacía un descuento del 5%. Entonces, ¿cuánto es la deuda? Era 8,000. Cuando compra, la deuda era 8,000. Pero le devuelven 300, sería entonces 8,000 menos 300. Además, la bonificación también se la descuenta, sería 8,000 menos 550. ¿Cuánto sería el saldo de la deuda? 7,450. 8,000 menos la devolución de 300 menos la bonificación de 250. El saldo de la deuda es 7,450. Entonces, a esto le aplicamos el 5%, el descuento. 5% de 7,450 sería 372,50. Saldo a pagar 7,077. Este descuento también hay que aplicar, en este caso débito fiscal, el 13%, y el descuento en sí sería 324. Con esta información haremos el asiento. Documento por cobrar ya no es 8,000, sino menos 300, menos 250. El saldo es 7,450. Descuento débito. Estos dos montos salen de esto que hicimos aquí. O sea, el descuento, del descuento le calculamos el 13% de débito fiscal y lo que queda ya sería el descuento por pronto pago de 324,07. Eso es lo que está aquí, 324,07 y el débito fiscal.
¿cuánto se tiene que pagar? 7.077. O sea, la deuda, el saldo que quedaba era 7.450. Menos el descuento, el saldo a pagar es 7.077. Eso es lo que hay que sacar con banco, 7.077. De esa manera se procede cuando hay este tipo de condiciones. Este porcentaje puede ser diferente y este tiempo también puede ser diferente. No necesariamente va a ser 5% y 15 días. Puede ser más o puede ser menos. Y este porcentaje también puede ser más o puede ser menos. Eso depende de cómo se pacte entre ambas partes. Luego tenemos el día 22, venta de mercadería por 8.000 según factura. Tenemos la cuenta entra caja, 8.000. Eso es lo que dice aquí. Se vende mercadería por 8.000. Débito fiscal, el 13%. La venta IT contra IT por pagar. La glosa, venta mercadería según factura. Entonces, ahí está la venta. La siguiente transacción, el día 23, de la venta del día 22, el cliente devuelve mercadería en mal estado por 300 bolivianos. En este caso es lo contrario. A la empresa le devuelven mercadería en mal estado. Entonces hacemos el asiento por la devolución. En este caso, como aquí el cliente lo pagó el 100% de la venta, por lo tanto, si hay devolución, si a la empresa le devuelven, es correcto que la empresa tenga que devolver el dinero. Entonces, va a salir de caja los 300 y también tiene que ver la cuenta de devolución en ventas y crédito fiscal. El 13% de 300 como crédito fiscal y la devolución. O sea, ¿por qué estamos devolviendo 300? Porque el cliente canceló todo. Entonces, si nos devuelve mercadería, aquí está entrando la devolución, también corresponde que la empresa tenga que devolverle el dinero. Si hubiera sido la venta a crédito, entonces aquí también la cuenta hubiera sido por cobrar en esta parte y aquí sería también por cobrar para disminuir. Pero el caso es de que el cliente pagó el 100% y hay que devolverlo. En la venta hay IT. Entonces, este asiento hay que volcarlo cuando hay devolución. Al debe IT por pagar, el 3% de 300. Y al haber IT. Número 7. La glosa, devolución de mercadería en mal estado de la venta del día 22. Entonces, de esa manera también el cliente puede devolverle a la empresa. Y finalmente, también aquí una bonificación. El día 25, el
el cliente reclama por mercadería que no está de acuerdo al pedido y la empresa, para evitar que le devuelva la mercadería, prefiere hacerle un descuento de 200. Entonces, en el asiento sería, sale de caja los 200, está descontando un descuento, y entra la cuenta bonificación y la cuenta crédito. Crédito fiscal, el 13% de 200 y la diferencia. Lo mismo, volcamos el asiento del IT, el 3% de 200. Y la glosa bonificación otorgada por mercadería en mal estado, ¿no? Eso se da en la práctica con mucha frecuencia. Por eso que a veces en los negocios, en la empresa, usted a la vista puede percibir el letrero que dice prohibida la devolución. Entonces, las empresas evitan la devolución. Pero cuando son compras, lotes grandes que son despachadas mediante una nota de remisión, cuando llega por ejemplo, si la empresa compra, cuando le llega mercadería, tiene que ser revisada y si encuentra mercadería en mal estado, es evidente que hay que devolverlo o recibir una bonificación como es en este caso. ¿Ya? Entonces, eso se da con mucha frecuencia en el comercio. En el caso de la comida, sí, no se aplica mucho esto, a no ser que la comida esté en evidente mal estado. En ese caso sí, pero si la comida es mal manipulada por el comprador, entonces no amerita ninguna devolución. Luego, hay productos que también no se puede hacer la devolución, como es el caso de los artefactos eléctricos o algunos repuestos que por mal manipulación del comprador pueden dañarlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se compra mercadería. ¿Alguna consulta, jóvenes? La cuenta de bonificación en compras que tenía ahí es que nos dan el dinero por compra de mercadería. Ahora vamos a ver. Cuando se compra, Al final. cuando la empresa compra, en este caso, no sé si se refiere cuando la empresa compra o cuando la empresa vende. ¿Cuál es su pregunta en especial? En el estimada? caso de que nosotros compramos y tenemos que devolver mercadería, ¿esa cuenta es bonificación o es devolución sobre compra? Ya. En este caso, por ejemplo, la empresa, supóngase que la empresa sea usted. Usted compra una mercadería a crédito, como dice acá, por 8,000. Y detecta parte de esa mercadería que está en mal estado, entonces tiene que devolverlo. Va a la cuenta de devolución. Pero como la compra es a crédito, entonces esta cuenta por pagar se debita, ¿ya? El monto de la devolución. Lo contrario hubiera sido si usted hubiera pagado este monto de 8,000. En ese caso, la empresa, el proveedor, tenía que devolverle el dinero y ese dinero entraría a caja, ¿ya? Pero cuando la compra hubiera sido al contado. En ese caso, sí, el proveedor está en la obligación de devolverle el dinero porque usted está devolviendo la mercadería. Lo otro es la bonificación. Si usted hubiera pagado todo y encuentra mercadería que no está de acuerdo,
Entonces, igual, si hubiera sido al contado, el proveedor tenía que devolverle dinero y ese dinero entraría a caja. En la bonificación, el comprador se queda con la mercadería. En cambio, en la devolución, la empresa devuelve la mercadería. Esa es la diferencia. Entonces las cuentas de devolución en compras y la bonificación en compras son diferentes, por lo tanto. Claro. O sea, tanto en compra y en venta se da la devolución y se da la bonificación. Por eso que cuando es devolución, existe, o sea, la mercadería se devuelve. En cambio, cuando es bonificación, la mercadería se queda, pero a cambio obtiene un descuento. Perfecto. Gracias, Lisa. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Jóvenes, el examen lo vamos a dar mediante ya sea Classroom o la plataforma de la Gabriel. Ya eso lo voy a preparar el examen para evitar de que ustedes vayan al campus o a los módulos. O quieren ir a los módulos a dar examen presencial. No, ingeniero, estamos lejos. Está bien que sea virtual, Lisa. Sí, mejor. Porque tomar en cuenta Oye, también Tarija, que dicen. en carnaval los casos van a implementar más, ¿no? Y va a ser un poco más riesgoso. Porque puede que en carnaval vaya a saltar una comparsa un compañero, vaya contagiado y ya ahí otra vez se desata, ¿no? Ya, está bien. Entonces, el día jueves vamos a dar el examen, no miércoles. ¿Ya? Voy a preparar el examen y el día miércoles les comunico si va a ser virtual como hicimos en los semestres pasados. Yo le ponía en la pantalla la pregunta y ustedes respondían. O de lo contrario, yo le voy a poner la pregunta en la plataforma y ustedes mediante la plataforma van a responder. Pero eso va a ser el día jueves. El miércoles yo le voy a decir cómo va a ser el examen. ¿De acuerdo? Está bien, licenciado. Muchas gracias. Está bien, dicen, gracias. ¿En horario de clase, licenciado? Sí, en horario de clase va a ser. Disculpe, serán 3 exámenes, ¿verdad? Es por el tema del tiempo. Probablemente sean 2 nomás. Este parcial y el segundo sería la nota final, pero de todo lo avanzado. Gracias, licenciado. Ya. Otra cosita, jóvenes, le voy a pasar un práctico para que ustedes lo resuelvan en el que tiene estos 3 o 4 días de vacación. Le voy a pasar un práctico para hacer hasta el balance de comprobación de suma y saldo. Y se puede más en todo, ¿ya? La hoja de trabajo para elaborar estado financiero. Entonces yo a continuación le voy a pasar el práctico. ¿De acuerdo? Listen, ¿para cuándo sería ese práctico? Para el miércoles sería. Está bien, Lisa. Para que tengan un poquito, ¿Es individual, verdad? ¿O es en grupo? Esto que sea individual también, para que todo practique. Ok. Está bien, dicen. El examen va a ser solo teoría, ¿no? Sí, solo teoría. ¿El primer parcial es solo teoría, licenciado? Sí, correcto, es solo teoría en base al cuestionario guía que les pasé, en base a ese cuestionario es el primer parcial. Muchas gracias, Lisa. Bueno, entonces nos veremos en la pantalla el día miércoles. Gracias, Lisen. Hasta luego. Gracias, Lisen. Hasta luego. Hasta luego. Que pasen un carnaval. Hasta luego, Lisen. Igualmente, cuídense.